Buenas tardes, iniciamos pues nuestro tema de hoy. Espero que esta semana haya sido de mucho provecho para ustedes. Pues bien, el tema, nos ponemos en las manos primero del Espíritu Santo, que sea Él nuestro guía, que sea Él nuestro Maestro, que así sea. Pues bien, el tema de hoy se llama Para recordar siempre, y es los elementos importantes para elegir un método. Cuando nosotros elegimos hacer una compra, tener algún proyecto, siempre vamos a tener la necesidad de tener en cuenta algunos aspectos. Bueno, ¿con qué cuento? Por ejemplo, ¿cuánto dinero tengo? ¿Me va a ser útil lo que voy a comprar? ¿Este proyecto para qué me va a servir? ¿Es prioridad o no es prioridad? En fin, muchos aspectos que tenemos que ver para que ese proyecto, esa compra que nosotros elijamos, sea bueno. Así también, en el momento de elegir un método, nosotros debemos de tener en cuenta algunos aspectos a considerar. No podemos decir que un método es bueno o un método es malo. Un método siempre nos va a servir y va a ser bueno, siempre y cuando elijamos el mejor para lograr nuestros fines. Pues bien, al momento de elegir un método también nosotros necesitamos tener en cuenta los siguientes elementos. Van a ser 10. Fijémonos. El primero dice, el interlocutor al que vamos a dirigir. Siempre nosotros tenemos que ver al alumno, que es el interlocutor, tomarlo en cuenta. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuál es el proceso que esta persona ya tiene? ¿Y cuál es el origen de sus conocimientos? Si vamos a partir de algún conocimiento o partimos desde cero. Es muy importante. El segundo es la capacidad de los interlocutores. Si queremos nosotros, pues, que el alumno tenga una investigación correcta y que aprenda mejor, nosotros sabemos que tenemos que tener en cuenta sus capacidades permanentes. Y es pues para probar el conocimiento de ellos qué recursos vamos a utilizar. Partiendo de ahí, una persona también tiene que analizar sus capacidades físicas del interlocutor y cognitivas para adecuar nuestra propuesta de trabajo. Además, el método debe de ser adecuado a la forma de ser del alumno, a la forma de aprender de este. Nosotros pues debemos de precisar, no todos aprendemos igual, cada uno de nosotros tenemos una forma específica para aprender, entonces tenemos que saber cuál es lo positivo y cuáles son las diferencias que pueden tener. El tercer elemento es el objetivo que se quiere lograr. Es importante y tener muy en claro el objetivo que yo quiero, a dónde quiero llegar. Entonces solo será válido cuando nosotros tengamos el objetivo muy claro que queremos que los alumnos alcancen. En un método nunca se nos debe olvidar el objetivo. La cuarta es los contenidos que van a abarcar. Es importante saber cuáles son los contenidos que yo quiero que el alumno alcance. Y este es el método que yo voy a manejar en el tiempo destinado a ello. Cuáles son los contenidos y cuál debe ser el futuro de ellos. El quinto, el tiempo con el que se cuenta para ello. De esto depende pues el método que yo escoja para trabajar. Hay métodos que abarcan mucho tiempo porque tienen dinámicas grandes y hay otros que son más sencillos. A mí no me debe ni de faltar ni de sobrar. El tiempo tiene que estar bien organizado por cada uno de los aprendizajes que yo voy a dar. Ahora, el tamaño del grupo. Para poder elegir yo un método, necesito saber el tamaño del grupo, pues dentro de los métodos hay muchos que llevan dinámicas o bastantes pasos a seguir.
Si el tiempo a mí no me alcanza con el número de alumnos que voy a tener, pues no voy a elegir un método muy procesual, pero si yo tomo en cuenta el número de alumnos que voy a tener, tengo que tener pues presente cuáles, tenemos que tener en cuenta cuáles son pues las dinámicas que yo voy a seguir y se me va a alcanzar el tiempo con el número determinado de alumnos que yo tenga. La séptima es la edad de los interlocutores. Es tan importante tomar en cuenta esto porque de la edad de los interlocutores depende el método que yo voy a elegir. Por ejemplo, si yo tengo puros alumnos jóvenes, tengo que llevarlos pues a un conocimiento significativo y el método que yo voy a utilizar va a ser un método de descubrimiento y un método de demostración. Pero si yo tengo alumnos ya grandes, estos deben de ser tomando las capacidades de ellos para poder adaptar con provecho el método. Y la octava dice, las necesidades del grupo. Todos los grupos son distintos y tienen distintas fases. Lo primero que yo voy a hacer en el grupo y los primeros métodos que yo voy a utilizar son métodos para integrarlo, pero el grupo va a ir avanzando y una de sus necesidades primero es la integración, la confianza y de ahí van a ir surgiendo métodos totalmente diferentes según las necesidades que se van viendo en el grupo. El noveno es los recursos. ¿Qué recursos voy a utilizar yo? Tanto recursos humanos como recursos económicos, material de tecnología, literatura. Todo método debe cumplir sus objetivos y de la manera más fácil y económica en tiempos, material, esfuerzo, sin prejuicios de la calidad de la enseñanza. Yo voy a tomar los recursos que estén a la mano para poder que el método me dé más eficacia. Y la décima es las capacidades propias del formador. El formador tiene que seleccionar un método, pero él necesita conocer primero el método, formarse, saber cuál es su objetivo para conseguir los logros que quiere. Si un formador es joven, va a utilizar los primeros métodos que va a encontrar, métodos concretos y reducidos, pero si el formador ya tiene mucha experiencia, él se va a ir dando cuenta cuáles métodos puede ir intercalando dentro de la formación de sus alumnos y ahí puede decir, este me puede servir, este no. Por eso nosotros tenemos que empezar a experimentar poco a poco el método que me dé más eficacia y que se adapte a los alumnos que tenemos. Todas tenemos alumnos totalmente diferentes, con capacidades diferentes, con edades diferentes. Así es que tenemos que escoger aquel que le haga mejor provecho a nuestros alumnos. Pues bien, aquí vamos a terminar el curso. Este es el último tema que vamos a ver. Nos quedó pendiente una unidad. Espero pues que todo lo que hayamos visto en este ciclo haya sido de provecho para ustedes. Si hubo errores, que si los hubo fueron de mi parte, pero los aciertos son la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de ustedes. Muchas gracias por aceptarme, que Dios las bendiga y luego les mando las tareas. Dios las bendiga, que tengan un buen día. Hasta luego.